Arranquemos, hermanos queridos, arranquemos de una vez. Aprovechemos este tiempo. Hoy vamos a hablar sobre las tres realidades. Esto es clave entender esto porque necesitamos conocer cómo funciona el mundo espiritual, porque el alma nuestra debe ser sincronizada, debe ser alineada al propósito, a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es una información que se mueve en ese ámbito de la realidad total. Nosotros por eso tenemos que siempre buscar del Señor, orar, interceder, estudiar la palabra del Señor y hacer todo lo posible por todas estas prácticas espirituales, porque por la fe podemos tener acceso a muchas cosas, aunque no conozcamos, aunque no sepamos cómo funcionan esas cosas. Una persona puede no creer en la ley de la gravedad. Una persona puede decir: yo no creo en esa ley de la gravedad. Pero la persona, aunque no crea o aunque no entienda cómo funciona, la ley de la gravedad existe. Y la persona puede tirar de un edificio de 15 pisos en Nueva York y va a caer a la misma velocidad que si se tirara en Japón, porque la ley de la gravedad está en todo lado. ¿Me voy a entender? Entonces el mundo espiritual también, aunque nosotros no lo entendamos o aunque no creamos en eso, pero eso funciona 100%. Vamos adelante. Primer nivel de realidad, realidad relativa. Este es el nivel de realidad en el que el ser humano existe y sobrevive. Aquí todo depende de otras cosas. Lucas capítulo 14, verso 28 al 30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Por qué existe la posibilidad de no poderse completar la torre? ¿Por qué? Porque el terminarla depende de otras cosas. En este caso puntual de ese pasaje de la Biblia, depende de los recursos. Por eso el Señor aconseja: siéntese y primero calcule, ¿cierto? Si alcanza el recurso, hágale. Si no alcanza, mejor espere, porque si no, entonces usted va a empezar la obra, no la va a terminar y después la gente va a pasar por ahí y se va a burlar de usted, ¿verdad? Entonces aquí todo depende de otras cosas. Por eso nuestra realidad, y en esta realidad es que nacemos, en esta realidad es que crecemos, en esta realidad es que nos entrenamos, nos tenemos que entrenar para dar nuestros primeros pasos y aprender a caminar solitos. En esta realidad tenemos que aprender a usar la cuchara para llevarla a la boca. En esta realidad tenemos que aprender a bañarnos solitos, a vestirnos solitos, después ir al colegio y cumplir con nuestras tareas. Y nos entrenamos para esta realidad. Es la realidad relativa, la más básica. Segundo nivel de realidad, realidad total. Este nivel de realidad es donde existe y se mueve el mundo espiritual. Allí las limitaciones no son las mismas que en el primer nivel mencionado, es decir, en el nivel de realidad relativa. La información disponible, esa palabra información es clave también, que más adelante vamos a ver sobre esto. La información disponible en este nivel es en proporciones mucho más inmensa. En el mundo espiritual, por eso se llama realidad total, allá se saben o se conoce o se tiene acceso a una información mucho mayor que la que podemos tener en este nivel de realidad. Miren ustedes, por eso, entre otras razones, Lucero y los ángeles que se rebelaron con él no tuvieron una vía de redención, debido a que en ese nivel de realidad total, la información a la que tenían acceso y a su disposición era total. No tenían excusas, se rebelaron porque quisieron. Con toda la información disponible, con los ojos bien abiertos, se rebelaron. Y dice ahí, entre otras razones, porque además ellos son seres espirituales.
Un ser espiritual en un ser espiritual se puede hospedar o solamente el bien o solamente el mal. Amén. Entonces, los seres que escogieron el mal son llenos ¿de qué? Del mal. Y ya el bien no se puede hospedar en ellos. Se vuelven seres tenebrosos. La luz que llega a ellos ya no entra a ellos. Antes ellos distorsionan esa luz, tuercen esa luz. Esa es la tarea de Satanás, torcer la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros los seres humanos, en cambio, en nosotros, por ser de las dos dimensiones, nosotros somos espirituales y físicos al mismo tiempo. Entonces en nosotros se puede hospedar el bien y el mal. Pregúntele a Pablo, Romanos capítulo 7, todavía no llegamos allá. Entonces, miren esto. Quiero que miren este rayo de luz. Es un rayo de luz blanca. Cuando pasa por un prisma, este triángulo hace las veces de un prisma, un cristal. Eso no lo revelan los científicos. Es parte de la revelación de la realidad total. Los científicos estudian para comprender la realidad total. Dice que cuando la luz pasa por el prisma lo que hace es descomponer la luz en los colores, en todos los colores. Por eso se ha dicho que la luz blanca es la mezcla de todos los colores. Aquí hay dos colores que el ojo humano no puede ver. Por este lado está el infrarrojo y por este lado está el ultravioleta. Son invisibles al rango del espectro visual humano. ¿Me estoy dando a entender? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque aquí en la gráfica superior hay un bombillo. El bombillo despide la luz, pasa por el prisma y aquí está todo el espectro. Todo el rango del espectro electromagnético que nuestra vista, la del ser humano, puede captar. Los animales no miran como nosotros. Los animales no ven los colores. Los animales ven, por ejemplo, la serpiente ve en infrarrojo. O sea, el rango que está aquí al lado, que para nosotros es invisible. Pero las culebras captan el color de los seres, el calor de los seres vivos, y eso irradia en un color infrarrojo. Entonces ellos van a atrapar la presa, es donde ven que hay calor, ¿no? El otro día por Animal Planet, me parece, estuve viendo, y una culebra va a cazar un ratón. El ratoncito es de sangre caliente. Entonces la culebra ve en infrarrojo su presa. Está ahí. Y ella va detrás del ratón. El ratón ni tiene idea que la culebra viene. Pero entre el ratón y la culebra hay un sapo. Y el sapo es de sangre fría. Y el sapo se agazapa y se queda quietico. Y la culebra pasa por encima del sapo. Porque por ser de sangre fría, el sapo es invisible para la culebra, a no ser de que el sapo se mueva. Si el sapo se mueve, la lengua de la culebra está diseñada para detectar las vibraciones y el cambio del aire, y sabe que algo se movió y ¡pum!, le echa mano. Interesante, ¿verdad? Las abejas miran el otro rango que es invisible para nosotros, el que queda aquí, que es el ultravioleta. En el polen refleja la luz ultravioleta, y las abejas ven dónde hay polen y dónde ya no hay polen, y allá donde hay polen viajan seguras porque saben que allá hay alimento. En la segunda gráfica aquí vemos un gas caliente. El gas caliente traspasa la luz a través del prisma, y aquí está el rango. Solo las lineecitas de color es lo que se llama el espectro de emisión, lo que la materia refleja, lo que la materia rebota la luz. Y mire qué tan delgaditas son lo que el gas emite. Pero aquí en la última gráfica tenemos el bombillo pasando la luz a través de un gas frío. Cuando el gas está frío, entonces a través del prisma se descompone, y ya este es el espectro de absorción. Hermanos, esta no es una clase de ¿cómo se llama?, de física o de química. Perdóneme, no quiero ser aburrido con esto. Lo que quiero mostrarle a ustedes es lo que los científicos ven y saben a través de estas líneas cuál es la huella atómica de cada cosa que existe. Es decir, ellos saben qué
qué átomos hay en el Sol. Ellos saben el Sol de qué está compuesto. Ellos dicen el Sol tiene helio, tiene hidrógeno, tiene oxígeno, etcétera, etcétera. Pero no porque nadie haya ido al Sol y haya recogido una muestra y haya traído a un laboratorio. No, nadie se le puede acercar al Sol, sino por la luz. La luz trae esa información. ¿Me estoy dando a entender? La luz transporta información. Mire, esta otra gráfica más sencilla nos da a entender que desde el Sol viene la luz con todo el espectro y llega a la manzana. Esta manzana es una manzana roja, porque hay manzanas verdes, ¿verdad? Y amarillitas también, ¿no? Pero esta es roja. Entonces, nosotros aquí vivimos en la realidad relativa. En la realidad relativa vemos la manzana roja porque es el único rango del espectro que rebota. Es decir, la manzana recibe y absorbe todos los colores de la luz menos el rojo. Y como es el único color que no absorbe sino que rebota, es el color que nosotros vemos. O sea que nosotros solo estamos viendo una pequeña fracción de la realidad. La realidad total es todo esto, pero nosotros solo vemos una partecita pequeña, porque estamos en la realidad ¿qué? Relativa. Amén. Cuando Adán pecó en Edén, lo primero que conoció fue su propia desnudez, y esto le produjo miedo. Génesis capítulo 3, versos 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Nótese, tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba ¿qué? Desnudo. Miren esto. ¿Por qué razón el hombre tuvo miedo? Uno esperaría que el texto dijera que tuvo vergüenza, pero no dice así. En el texto hebreo la palabra se lee, o sea, miedo, la palabra miedo se lee irá. Literalmente, tuve miedo. Y esa palabra irá de la raíz yaré, literalmente amedrentar, asombroso, atemorizar, espantar, espantoso. En otras palabras, cuando Adán dice tuve miedo, es me amedrenté, me asombré, me atemoricé, me espanté. ¿Qué fue lo que sucedió realmente? Génesis 3:7. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué significa eso? Que se le abrieron los ojos y vieron que estaban desnudos. Mire lo que le pasó a Adán y por eso tuvo miedo. Esta es una fotografía con rayos X de un mono trepado en un árbol. Más o menos así tuvo que haber sido Adán viendo la naturaleza. Ya no veía al monito gracioso con los ojitos así y con la sonrisa que ellos hacen, ¿cierto? Sino que vería algo como esto. Cuando Adán vio a Eva, tal vez la vio algo como así. Y cuando Eva vio a Adán, lo vería algo como así. Porque estaba viendo la realidad total. Sus ojos se abrieron y dijo: tuve miedo. Y lo primero que quisieron fue taparse con hojas de higuera. Y eso tampoco sirvió, porque seguían viendo a través de esas cosas. La esfera roja en la parte superior está representando la realidad total, el mundo espiritual. Y la esfera azul en la parte inferior está representando la realidad relativa, en donde estamos. Esto es importante. Cuando desde la realidad total, desde el mundo espiritual, se quiere tener relación con la realidad relativa, a eso se le llama influencia. Espero que ustedes apunten para que se acuerden, porque esto nos va a servir para cuando veamos los desequilibrios en el alma. En el alma también, esto es importante entenderlo. Lo que ocurre arriba y se pretende que ocurra abajo, a eso se le llama influencia. Pero lo que ocurre abajo y se pretende que ocurra arriba, se le llama afectación. Explique, hermano Carlos, un poco mejor. Con mucho gusto, usted me lo pide y yo se lo explico. El
espiritual es como una campana en una alta torre. La campana está allá arriba, pero si nadie aquí abajo ala la cuerda, la campana arriba no va a sonar. ¿Estamos bien? Entonces, cuando alguien abajo ala la cuerda, hace una afectación para que arriba la campana suene. ¿Me va a entender? Ahora, las acciones nuestras aquí en la tierra, las palabras, la forma en que hablamos, incluso la forma que sentimos, son afectaciones para el mundo espiritual. El mundo espiritual se afecta para bien o para mal. En otras palabras, nosotros estamos todo el tiempo alando la cuerda y haciendo sonar la campana. El problema es que la mayoría de las veces, si somos honestos con nosotros mismos, la hacemos sonar mal. No sabemos hacer sonar bien la campana. ¿Cómo es para hacer sonar bien la campana? A través de la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios para saber hacer las cosas agradables al Señor. Y cuando hacemos las cosas agradables al Señor, afectamos el mundo espiritual para bien. Ejemplo, siempre pongo este ejemplo, porque desde los niños pequeños, yo fui docente de niños y yo los escuché en la hora de descanso. Salen los niños a jugar, y ellos, y los adultos, y los adolescentes, y todo el mundo prácticamente está usando esa palabra. Y para decir silla, primero dicen esa palabra. Es la palabra homosexual, pero la palabra, ya saben, la palabra vulgar. Bueno, no digo, no. La primera sílaba la digo con intenciones pedagógicas. Y los niños dicen: ay, ma, no hice la tarea. Ay, sí, ma, la profesora nos va. Y para todo están diciendo esa palabra. Y esa palabra afecta el mundo espiritual. Esas palabras son energías malas, negativas, que se acumulan y luego, igual que las nubes, en algún momento llueve. Entonces, cuando se acumula suficientes cosas en el mundo espiritual porque nosotros hemos estado afectando, luego allá va a venir una manifestación. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día? ¿Qué tipo de manifestación se está viendo hoy día en medio de nuestra sociedad, en el mundo entero? ¿Qué están apareciendo? Niños, jóvenes, adultos, hombres que incluso se casaron y tienen hijos y después salen del closet. ¿Por qué se ha manifestado eso con tanta fuerza? ¿No será que 8,000 millones de bocas sucias dicen esa palabra todos los días? ¿Quién sabe cuántas veces al día? Eso se llama afectación. El mundo espiritual, por su parte, nos influencia todo el tiempo nos influencia el bien, pero también nos influencia el mal. Y lastimosamente, por nuestra naturaleza pecaminosa, somos más dados a dejarnos influenciar por el mal que a dejarnos influenciar por el bien. Tenemos un grave problema. Tercer nivel de realidad, la realidad absoluta. Este nivel de realidad le pertenece al Dios infinito. Dios infinito, ahí nadie se mete. La infinitud de Dios es algo que no se puede captar. ¿Por qué? Porque no hay con qué contrastarla. Leamos eso en la palabra del Señor, primer libro de Reyes 8:27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Palabras del rey Salomón cuando va a consagrar el templo que construyó para el Señor. Y mire lo que él dice: he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. En otras palabras, eso quiere decir que los cielos y los cielos de los cielos realmente están dentro de Dios, porque Dios es infinito y este universo está dentro de Dios. No nos imaginemos que Dios está en el tercer cielo. No, Dios está más allá de toda esta existencia. Por eso Él es trascendente.
Por eso Él es anterior y superior a toda otra existencia, y además la puede atravesar y afectarla para bien, porque Él es el creador. Esa es la realidad absoluta. No nos vamos a meter ahí más. Pero en Hechos capítulo 17, verso 24 al 28, leamos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Palabras del apóstol San Pablo en su predicación en Atenas. Y él está diciendo ahí: Dios no habita en templos humanos, en templos hechos por manos humanas. Él es el que da el aliento a todos. Él es el que ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Todas las limitaciones que nosotros experimentamos fueron diseñadas por Dios para que podamos sobrevivir en la materialidad, en la materia. Así nos creó Dios, en la materia. Y al último dice: porque en Él vivimos, no fuera de Él, en Él. Estamos dentro de Dios, por así decirlo, y Dios también puede estar dentro de nosotros. Qué misterio tan hermoso, ¿verdad que sí? ¿No lo cree usted? ¿No lo cree que es un misterio hermoso? Uy, pero ¿cómo pudiéramos cuadrar que nosotros estamos dentro de Dios y que Dios también está dentro de nosotros? Bueno, yo pongo una comparación. Me perdone el Señor por esa comparación, pero es como por tratar de explicarlo, ¿no? Digamos que tú tienes una taza de café con leche y alguien te pregunta: ¿dónde está el café en la taza? Y tú dices: en la leche. ¿Y dónde está la leche? En el café. No, paso a otra cosa porque el chiste estuvo malo. Bueno, mire, comprendiendo el alma. Vamos ahora, a partir de ahora, a empezar a comprender el alma. Ahora sí ya nos metemos con lo del alma, ¿listo? Hoy, por supuesto, no vamos a poder ver todo. Nos va a tomar varias clases, varios servicios para poder comprender el alma. Antes de comprender nuestra alma, tenemos que comprender primero el alma. Bien, entonces, en la creación de todo lo que existe, no solo del ser humano, de todo lo que existe, Dios se valió de 3 pasos. Número 1, creación. 2, formación y hechura. Creación es el diseño en lo espiritual no visible. Dios diseña las cosas, todavía no se ven. Es solamente un diseño, una energía espiritual. Creación y formación es el proceso de traer este diseño a que sea una obra ya terminada. ¿Cuál es la obra ya terminada? Cuando se dice hechura, es la obra terminada. La Biblia utiliza las 3 palabras que son sinónimas, pero que aunque forman una trenza, hay que identificar bien sus hilos. Una cosa es creación, otra cosa es formación y otra cosa es hechura. Creación es el diseño, formación es el proceso y hechura es la obra terminada. Isaías capítulo 45, verso 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Y no hay otro. Él, solamente Él fue el que creó, formó e hizo la tierra. Entonces aquí la creación primero fue un diseño, después la formó, y cuando la formó ya pudo decir que está hecha.
la hizo, la obra completa, la obra terminada. En cuanto al ser humano, su creación, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces mire que aquí la creación está mencionada 3 veces. No tengo tiempo para meterme ahí. Ahí está la triunidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo participando en eso, en ese diseño del hombre. El hombre es ¿qué? Varón y ¿qué? El hombre o humanidad es varón y ¿qué más? Los creó al mismo tiempo. O sea, el diseño de Dios para la humanidad fue crear al varón y a la mujer al mismo tiempo como diseño. Ellos todavía no aparecen. ¿Listo? ¿Estamos bien ahí? ¿Vamos bien? Listo. Ahora, en su formación, Génesis 2:7 y después leemos el verso 22. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y no, nótese, al varón lo formó. Ya sabemos que ese es el proceso. Aunque él sopló el aliento en su nariz, ya vimos eso, ¿no? La vez pasada estábamos viendo eso, sí. Y aunque él sopló en él, todavía no podía decir que la humanidad estaba hecha. Faltaba. Porque la creación, en el diseño, era el varón y la mujer. Aquí solo formó al varón. ¿Faltaba quién? ¿Quién faltaba? No le dé miedo, me caen bien los que participan, me caen bien. Pero cuando ya él dice que de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo. Al formar a la mujer, ya pudo decir, hizo. Ya está hecha la humanidad. Ya está la obra terminada, porque está el varón formado y está la mujer formada. Entonces, en la creación, en el diseño, el varón y la mujer fueron creados al mismo tiempo, pero formados en distintos tiempos. Primero fue formado el varón del polvo de la tierra, y después fue formada la mujer de la costilla o del costado del varón. ¿Estamos bien? Como para que las hermanas, yo pensaba que las hermanas se iban a poner contentas, que casi siempre los hombres dicen, pero el hombre fue creado primero. Eso es falso, el hombre no fue creado primero, fueron creados al mismo tiempo. Que el hombre fue formado primero, eso sí. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí, verdad? Bueno. Y en su hechura, Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y mañana el día sexto. Mire que después del día sexto, o sea, cuando ya fue creado y fue formado el hombre y la mujer, Dios pudo decir que todo lo que había hecho, no dice todo lo que había creado, no dice todo lo que había formado, sino todo lo que había hecho, porque ya todo estaba terminado. Vio todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Fue la tarde y mañana del día sexto. Dios creó, atención a esto, Dios creó, o sea, el diseño, un ser andrógino, pero no lo formó. Lo creó como andrógino, pero no lo formó así. ¿Qué significa? La androginia se refiere a un organismo que tiene características tanto masculinas como femeninas. Ojo, en la creación, porque dice varón y hembra, es un ser andrógino. Pero en la formación no, porque en la formación fue primero varón y después mujer. Entonces, si Dios hubiera formado un ser andrógino, porque esa es la excusa de iglesias que ya están funcionando, aunque clandestinamente, pero están funcionando iglesias bajo un aviso, un letrero que se dice iglesia cristiana, cuyos miembros y cuyos líderes son de la comunidad LGBTIQ+. No estamos en contra de la comunidad, amamos a esas personas, oramos por ellas, anhelamos ardientemente que el Señor se revele a ellas. Pero en esas iglesias se dice que Dios al principio formó un ser andrógino. O sea que, pues, si hombre o mujer, pues que alguien escoja qué ser. Que eso está de moda.
Atención, Dios lo creó, sí, lo creó andrógino, pero no lo formó así. Si Dios hubiera formado un ser andrógino, varón y hembra al mismo tiempo, no hubiera tenido que compartir nada con el otro y no se habría podido reproducir a sí mismo. Pero luego, en el proceso particular de la formación del ser humano, Dios separa ese ser en dos criaturas. Recuerda que estamos enseñando la postura bipartita, ¿verdad? Dos partes. Aquí un ser en dos partes, el hombre y la mujer, dos criaturas iguales en esencia de creación, pero diferentes en concepto de formación, para que se necesitaran y se complementaran. Porque eso es el amor. Cuando Dios dijo, vamos a crear al hombre, ¿cómo lo vamos a crear? Como varón y como mujer. ¿Y por qué? ¿Por qué eso así? ¿Por qué? Porque Dios es la perfecta civilización. La civilización perfecta es el Padre haciendo todo para el Hijo haciendo todo por el Padre, y ambos hacen todas las cosas en el mismo espíritu. El Padre es el amante, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor. Ahora, entonces, cuando Dios pensó en crear a la humanidad, dijo, hagámoslo varón y hembra, porque así es que nos va a representar, así es que nos va a caracterizar. Entonces, cuando ellos se unan en amor, se complementen en ese amor, el fruto de ese amor serán los hijos, y ellos entenderán al Padre porque van a ser padres, y los hijos van a entender al Hijo porque van a ser hijos, y el amor del Padre hacia los hijos y los hijos hacia los padres, y el amor de la pareja es el Espíritu Santo. Ay, quisiera que tener a 2 o a 3 que los hermanos dijeran. Bueno, la prueba del diseño humano andrógino, diseño andrógino en su creación, es que Adán, una vez fue formado, contenía tanto el soplo, ya lo vimos la semana pasada, el nafak, la acción de soplar, de donde provino el ruach, o sea el espíritu, o sea el viento, y el aliento, la neshama, o el alma inmortal, provenientes ambas cosas, la neshama y el ruach, provenientes de Dios. Dios sopló, aliento, soplo y aliento, ¿verdad? Y entonces ambas cosas provienen de Dios, ya que no fue necesario que se repitiera ese acto en la mujer. Cuando Dios formó a la mujer, no vemos que Dios sopló en ella ni alentó en ella. ¿Me estoy dando a entender? O sea, eso quiere decir que el alma y el espíritu de la mujer fueron dados por Adán, porque podían compartir lo mismo, porque el diseño, ellos habían sido ya diseñados y creados al mismo tiempo. Dios partió, si se me permite esa expresión, Dios partió en dos su creación para que las dos partes desearan compartir. Eso es importante para más adelante en los desequilibrios del alma, cómo es que nosotros no sabemos compartir. Ahora, después de la separación formativa, el varón aún continúa teniendo el rastro de la androginia, pero a nivel cromosomático. Mírelo acá. La X y la Y, los cromosomas del hombre. La mujer tiene 2X, siempre va a tener XXXXX, pero el varón tiene X y Y. Entonces, en la relación sexual para procreación, si la mujer siempre va a aportar la X, y si el hombre aporta otra X, va a nacer una niña. Pero si el varón le comparte una Y, pues el varón voluntariamente no lo sabe. Eso de acuerdo al esperma que logre llegar primero. Y si ese esperma lleva la Y, entonces nacerá un varoncito. Le voy a pedir el favor a mi hija, un videito de 1 minuto, mírelo, cómo ocurre eso en el interior de nosotros, porque eso revela lo espiritual también. Esa es la célula.
esta es una célula, este es el núcleo de la célula y ahí están los cromosomas. Esta es la cadena del ADN. Ahí está toda trenzada, apretadita, está trenzadito el ADN. 10 trillones de células, dice aquí, 1.8 metros. Aquí ya se va a formar el núcleo de lo que va a empezar a trenzarse y a compactarse para que después sea el cromosoma. Ahí se empiezan a unir todos, vea, todo eso es cadena de ADN uniéndose en todos esos núcleos, nucleótidos le dicen los genetistas. Mírelo, forma la fibra, forma una fibra más compacta y ella también se va espirando, también se va enrollando, mírelo, ahí está, toda esa función sucede dentro de nosotros a nivel biológico. Se forma y se aprieta tanto y se sigue trenzando, trenza tras trenza, doblez tras doblez. Mírelo, ahí se aprieta y mírelo, ahí están los cromosomas. Aquí ya está la célula vista en un microscopio. Gracias. Volvemos a las diapositivas. 613 características. Se me fue la diapositiva. Gracias. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Imagen y semejanza. Vamos a ver qué es eso. Aquí tenemos imagen, representación. Lo comparamos con un espejo. Cuando tú te miras al espejo, eso que miras en el espejo no eres tú. Chuf. Pasó de largo. Espere, pastor, ¿qué es lo que está diciendo? No, eso que tú ves en el espejo no eres tú. Es solamente tu imagen. Tu imagen. A ver. Tú eres tú, estás aquí, el espejo está allá y lo que refleja el espejo es tu imagen. Entonces nosotros somos como eso, como una imagen de Dios, reflejamos a Dios, representamos a Dios. Una imagen representa, pongámoslo desde otra perspectiva, la cédula de ciudadanía, ahí tenemos una foto. ¿Por qué exigen una foto en la cédula? Porque esa imagen nos representa. No nos gusta cómo quedamos ahí, pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Eso es lo que nos representa. Bueno, y la semejanza es caracterización. Mire, esta actriz representando, aquí está arreglándola para caracterizar el personaje. ¿Qué significa caracterización? Que las características de Dios, algunas características de Dios, fueron puestas en el hombre. Por ejemplo, Dios ama, nos creó con capacidad de amar. Dios se enoja, porque Dios se enoja. No, ¿cierto que no? Sí, Dios se enoja. Entonces nos creó con capacidad de ¿qué? De enojarnos. Dios se compadece y nos creó con capacidad de compadecernos. El problema fue que el pecado entró en el hombre y ahora el hombre ya no sabe amar. ¿Aló? El ser humano no sabemos amar. El ser humano no se sabe enojar. Pero la Biblia dice enojados o airados, pero ¿qué? Pues la mayoría de las veces nos enojamos y resultamos metiendo la pata. Ahí decimos cosas que no tenemos que decir y resultamos pecando o haciendo cosas que no tenemos que hacer. Y ya no se sabe compadecer, etcétera. Porque la imagen representa, pero la semejanza caracteriza. Romanos 7:9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué tomamos este versículo? Porque Pablo es el que explica que en los mandamientos del Señor, ¿saben cuántos mandamientos hay en la ley de Dios? 613 mandamientos. 613 mandamientos hay en la ley de Dios. Y esos mandamientos lo que hacen es revelar las características que están en nosotros. Explique, hermano Carlos, con mucho gusto. Usted me lo pide, yo se lo explico. Mire, cuando Dios dice no codiciarás,
es porque originalmente nos creó para no codiciar nada. Estaríamos completos en el Creador, ¿verdad? Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, honra, es porque originalmente fuimos diseñados para honrar a nuestros padres. Ahora, ¿el pecado qué hace? El pecado está en contravía de los mandamientos de Dios. Entonces, como el pecado está nuestra naturaleza está en contravía de los mandamientos de Dios, ¿qué está revelando? ¿Qué está revelando? Que las características de Dios en el hombre se dañaron, porque desde que somos pequeñitos, ¿qué es lo que queremos hacer? Codiciamos lo de otro niño. Mi papá me compró una pelota roja, pero el papá de mi vecinito le compró una azul y me parece más bonita la azul que la roja. Y yo le estoy codiciando la pelota al niño, y si no la puedo tener, se la pincho, hago algo. Los niños son así. O los niños éramos así, todos así. Por naturaleza somos desobedientes, no honramos. La naturaleza nuestra es no obedecer al papá y a la mamá. A un niño no hay que enseñarle a hacer lo malo, a un niño hay que enseñarle a hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque la carga de la naturaleza pecaminosa en nosotros desde que nacemos, de hecho, desde que somos engendrados o concebidos en el vientre de mi madre, dijo el salmista David, en pecado me concibió mi madre. No que la mamá estaba en pecado, no, sino él ya venía con pecado desde el vientre de la mamá. Y entonces ningún niño hay que darle un cursillo sobre mentira, ningún cursillo sobre codicia o de envidia o de deshonra o de desobediencia. Nadie le da un taller, una cartilla. El niño lo hace por naturaleza. Es nuestra naturaleza. Entonces los mandamientos que revelan que nuestras características, las características de Dios en nosotros están ¿qué? Dañadas. Van en contravía, en contra de la orden de Dios. Dice la Biblia, no darás falso testimonio, y nuestra naturaleza es estar dando falso testimonio, estar diciendo mentiras. No codiciarás, y nuestra naturaleza es codiciar. Todas esas cosas. Entonces dice, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque los mandamientos revelan que desde la caída en Edén estamos en contravía de las características que Dios implantó en el hombre para que fuéramos conforme a su semejanza. Ahora ya es muy difícil ver la semejanza de Dios en el prójimo. Dios nos creó para estar satisfechos en Él. Nada tendríamos que codiciar. Pero cuando el pecado apareció, aquí está mal escrito, apareció, la codicia se volvió una contravía de esa característica divina en el hombre. Por lo tanto, se volvió pecado. Cuando Dios manda a no codiciar, es para que renovemos esa característica. El mandamiento está ¿para qué? Para que si yo lo obedezco, voy renovando esa característica de Dios en mi vida. Y dice, pero el pecado toma ocasión por el mandamiento, y el pecado no se engaña, y por el mandamiento nos mata. Solo dice el verso 11. Pero la ley es fundamentalmente buena, lo dice el verso 12. Pero el resultado de la ley es sacar a la luz pública el poder del pecado. Lo que engaña y mata es el pecado, no la ley que lo pone al descubierto. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay otra ley, gracias al Señor por esa otra ley. ¿Cuál? La ley del Espíritu de vida. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esa ley es más poderosa que la ley del pecado. Es como que la ley de la gravedad nos mantiene aquí pegados. Si yo pego el brinco, tengo que caer, y esa bendita ley siempre me mantiene pegado a la tierra. Entonces, ¿cómo hago para vencer la ley de la gravedad? Me monto en un avión, ¿o no? El avión tiene unas turbinas que con una, ¿cómo se llama? Un combustible que hace funcionar esas turbinas, y esas turbinas elevan al avión y me mantienen en el aire. Es más poderoso eso
que la ley de la gravedad. ¿Me voy a entender? Entonces lo mismo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un poder más poderoso que la ley del pecado. Y gracias a Dios por esa ley, que esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces tenemos la capacidad por el Espíritu Santo, no por nosotros mismos, por el Espíritu Santo, de sobreponernos al pecado. Alguien que diga ser cristiano y diga, Señor, yo quiero abandonar el pecado, pero no puedo. No, un momento, el Señor te va a mirar a los ojos y te va a decir, ¿qué me estás diciendo? Yo te di mi espíritu, y mi espíritu es más poderoso que tu pecado, y tu pecado puede ser vencido por el Espíritu. Tu problema no es que no puedas, tu problema es que no quieres dejar tu pecado, no quieres vivir con el Espíritu. Eso es lo que nos va a decir el Señor, lo que nos va a responder. No es que no podamos, es que no queremos. El problema del hombre es la voluntad. Eso lo vamos a ver más adelante. Es la operación del Espíritu Santo en la vida del creyente como una ley. O sea, el Espíritu Santo también actúa como una ley, pero no está mecanizada. ¿Sabe por qué? Porque es vida. Las 613 características son alineadas con la libertad que el pecado no permitía. El pecado nos amarra, no nos da libertad. El pecado nos sujeta a seguir dejándonos influenciar por el mundo espiritual del mal, y seguimos haciendo el mal y seguimos haciendo el mal. El Señor también nos influye, el Señor también nos envía su Espíritu para que nos capacita para que venzamos ese mal. No lo podemos hacer de la noche a la mañana, no es algo automático. Hay que colaborar con Él, permitirle a Él que haga la obra. El Señor quiere y puede, pero no se va a meter en ti si tú no le permites. En Apocalipsis hay un versículo muy famoso: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y abre la puerta, Él es Dios, y es Dios todopoderoso, y aún más es nuestro dueño, porque nos compró con su sangre. Él pudiera entrar en ti a la hora que quisiera, porque Él es el dueño. Como cuando tú llegas a tu casa a la hora que quieras llegar, tienes la llave y entra, y Él es el dueño. Pero aún así no pasa por encima de ti, te respeta. Y si tú no le das entrada, Él no entra, Él no hace. Por eso el problema del ser humano no es que no tenga cómo hacerlo. Puede hacerlo, lo podemos hacer. Podemos vencer el pecado, sí. No queremos. Eso es lo que pasa. Necesitamos pedir a Dios que nos ayude a trabajar en nuestra voluntad. Vamos a llegar allá, tranquilos. Vamos a llegar allá. Aquí no estamos solo exponiendo el problema. Aquí queremos es decir, ¿qué tenemos que hacer para vencer nuestra voluntad? Amén. Bien, llegaremos allá con la ayuda del Señor. Romanos 3, 20 y 21. Ya vamos terminando. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, las 613 características. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que gracias a la ley ahora conocemos que son 613 las características que Dios puso en nosotros, y son 613 características que hay que arreglar. O sea, tenemos tarea. Para eso tenemos que orar, para eso tenemos que asistir, congregarnos, para eso tenemos que estudiar la palabra y dejar de ser emocionalistas, porque queremos predicadores que nos levanten la motivación, que nos digan: Dios te va a bendecir, esta semana saldrás bendecido. ¿Cuántos dicen? Y la gente dice amén, porque es lo que quieren escuchar, que Dios los va a bendecir, que Dios los va a ayudar, que los va a sacar de los problemas. Y no te dicen a ti que tienes que colaborar, que tienes que poner de tu parte, que tienes que trabajar por la santidad. La santidad no es una mala palabra. Los predicadores de ahora la han vuelto anacrónica, vieja, pasada de moda. Pero en la Biblia esa palabra es tan importante y tan actual
actual como el periódico de mañana. Bien, entonces si los hermanos quieren venir a que yo les levante el ánimo, puedo hacerlo, pero eso no te va a ayudar a quitarte los problemas del alma. Tu alma seguirá sufriendo. Tú estás aquí porque quieres conocer la verdad, no la mía. No. Lo que yo piense, eso es irrelevante, eso no es importante. Vienes a conocer la verdad de Dios a través de su palabra. Por eso estamos tratando aquí de sustentarlo todo bíblicamente. Miremos las facetas, ya vamos terminando. Facetas quiere decir que ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma? El alma, vamos a mirar qué es. Entonces el alma tiene facetas. El ser humano está representado en el atrio. Atención los que han escuchado sobre el atrio. Leamos 2 Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Este tabernáculo, Dios mandó a Moisés a hacer un tabernáculo. Y ese tabernáculo es un modelo que también representa el alma del ser humano, o el ser, todo el ser. Mire usted, 2 Corintios 5:4 también habla del tabernáculo. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Asimismo los que estamos en este tabernáculo. Aquí lo que usted ve es el cuerpo, pero yo no soy solo cuerpo, porque si yo no tuviese vida, usted vería un cadáver, un cuerpo sin vida, ¿sí o no? Entonces usted está viendo un cuerpo, pero que tiene expresión de vida y que tiene una personalidad, ¿verdad? Que fue desarrollada, que fue construida. Cada uno de nosotros construyó su yo personal y ha venido construyéndolo a través de la vida, del tiempo. El cuerpo, representado por el atrio. El atrio representa a la corporeidad con sus dos niveles. ¿Cuáles son los dos niveles del cuerpo? La carne y la vida biológica, que es lo que estaba diciendo ahorita. Si usted ve este cuerpo sin vida, está viendo un cadáver, nada más el cuerpo. Pero además hay vida, una vida biológica. Entonces mire, en el atrio hay dos cosas, según la Biblia. El lavacro, que representa el cuerpo físico. El basar, esta palabra es hebrea y esta palabra es griega, basar soma. Ambas palabras significan cuerpo físico, porque este se forma en agua. El cuerpo se forma en agua cuando está en el vientre de la mamá, ¿verdad que sí? Y es lo que se puede ver cuando se refleja en el espejo. El lavacro era una fuente hecha de bronce que las mujeres de Israel dieron sus espejos. En ese tiempo los espejos no eran de cristal, en ese tiempo los espejos eran de bronce bien pulido, y ahí las mujeres se podían ver y se podían arreglar. Ellas dieron los espejos para que se fundiera y se pudiera hacer ese lavacro para el tabernáculo. Entonces cuando el sumo sacerdote venía a lavarse antes de los sacrificios, se podía mirar, él se miraba cómo estaba. ¿Me voy a entender? Entonces, por eso el lavacro representa al cuerpo físico, al basar soma. Familiarícese con esta terminología porque es la que vamos a usar de ahora en adelante. Y el altar de los sacrificios, otro utensilio que estaba en el atrio, representa al alma biológica. Atención, alma biológica, no confunda con el alma inmortal. El nefesh bios. Nefesh es la palabra hebrea, bios es la palabra griega. Entonces, que con base a la sangre que se transporta la energía de la información genética, es considerada como el elemento de sacrificio que logra la expiación y la redención. Por eso Dios dice que la sangre del animal es la vida o el alma del animal, y cuando se derrama la sangre del animal, entonces sirve para la redención o la expiación, ¿verdad?
Lo mismo la sangre de Cristo, sangre física, representa la vida biológica de Cristo saliendo de su cuerpo, su vida biológica, en su sacrificio por expiación y redención por nuestros pecados. Amén. Entonces ahí están. En el atrio representa el cuerpo con esos dos utensilios, que está el cuerpo físico y el alma biológica. El alma, la neshama, esa es la inmortal, esta es la inmortal. El lugar santo representa al alma con sus facetas, la conciencia y la con ese aquí intermedia, conciencia, está representada en las puertas. Había una puerta para entrar al atrio, había una puerta para entrar al lugar santo y había una puerta para entrar al lugar santísimo. Y esas puertas no eran de madera ni nada, eran unas cortinas que habían ahí. ¿Listo? A propósito, la entrada para el atrio se le llamaba el camino. La entrada para el lugar santo se le llamaba la verdad. Y la entrada para el lugar santísimo se le llamaba la vida. Entonces, cuando el Señor Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, está diciendo: yo soy la entrada al Padre. Amén. Bien. El candelero era un utensilio que estaba en el lugar santo y representa al intelecto que recibe la iluminación. O sea, ahí es donde nosotros aprendemos la parte cognitiva, en donde aprendemos las cosas, en donde se iluminan las cosas. Está representado por el candelero de oro. La mesa de la proposición, no propiciación, sino proposición, porque Dios tiene una propuesta para el hombre. Esa mesa con los panes son reverenciados, representan a la emoción, que es la que establece y se compromete de manera más directa en las relaciones. Entonces, hasta aquí tenemos intelecto y emoción, dos facetas del alma. Y aquí arriba la conciencia, tres facetas del alma tenemos ya. La cuarta está representada en el altar del incienso, y el altar del incienso representa a la voluntad, que está relacionada a la adoración. Todo eso lo vamos a aprender con más detalle más adelante. Aquí solamente lo estamos viendo por encima. Entonces, ¿cuáles son las facetas almáticas? Las facetas del alma inmortal del ser humano. La conciencia, el intelecto, la emoción y la voluntad. ¿Listo? Por eso, cuando una persona muere, según la Biblia, cuando una persona muere, la persona sigue teniendo intelecto, la persona sigue teniendo emociones y la persona sigue teniendo voluntad y aún conciencia. Recuerden la historia del rico y Lázaro. El rico aparece en el infierno y de lejos ve a Abraham y a Lázaro en su seno y comienza a hablar con el padre Abraham: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Emoción. Envía a Lázaro. O reconoció a Lázaro, intelecto. Porque estoy gravemente atormentado en esta llama. Conciencia. Sabían dónde estaba. Es más, él sabía que de ahí no podía salir. Él nunca solicita que lo saquen. Él dice que más bien Lázaro pase a donde está él. ¿Sí o no? Es correcto. Entonces dice: envía a Lázaro o a cualquiera otro a la casa de mi padre. Voluntad. Él quiere que vayan a la casa del padre, que les avisen que hay un lugar como este, que no vengan aquí. Bueno, pero no voy a predicar, porque ya se me mete el predicador que llevo por dentro y me pongo a predicar y ya se va a terminar el tiempo. Se está terminando el tiempo. El espíritu. Ya hablamos entonces del cuerpo, hablamos del alma. Ahí rápidamente, eso lo vamos a ver con detalle más adelante. Y el espíritu, el lugar santísimo, con el arca del testamento. El arca del testamento representa al espíritu. En el arca del testamento se tiene el conocimiento espiritual, es diferente al conocimiento intelectual. Está representado por las tablas de la ley. La reverencia es otra cosa que está en el espíritu. Está representado en la vara de Aarón. La esencia está representada en el maná que se guardaba en el arca. Esas tres cosas se guardaban: las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Esas cosas se guardaban en el arca. Entonces, esas tres cosas representan al conocimiento espiritual, a la reverencia y a la esencia. Y la adoración en el espíritu está representada en la tapa del propiciatorio, porque cuando el sumo sacerdote entraba, rociaba la sangre en la tapa, en el propiciatorio. Algo como esto. Este es el mapa
Los estudiantes de teología, de SED Teología, saben, ya están familiarizados con este dibujito. Aquí tenemos el espíritu, es esta dimensión. Aquí tenemos el alma, y el alma tiene aquí estas tres dimensiones. Ese es el intelecto. Estas otras tres dimensiones del medio son las emociones. Estas tres son la voluntad. Y aquí abajo tenemos la corporeidad, el cuerpo. Todas estas dimensiones son una huella que Dios deja en miniatura en el ser humano, pero es una copia del sistema general. En el universo también existe esta huella, que lo dijimos en la primer clase. Para la próxima, esperen las dimensiones del ser humano. Vamos a explicar esas dimensiones, vamos a decir cómo se llaman, cómo funcionan, y luego vamos a hablar de cómo es que están desequilibradas, y entraremos en el problema. O sea, en un par de clases ya empezaremos a ver el problema del ser humano cuando su espíritu está contaminado, porque la Biblia dice que el espíritu se contamina, y los desequilibrios del alma, y qué tan graves pueden ser. Y si usted identifica algunos de esos desequilibrios, los va a tener presentes para cuando hablemos del tratamiento para cada desequilibrio. Aprenderemos a estabilizar esos desequilibrios aquí con la ayuda del Señor y a través de su palabra y con el poder y la virtud del Espíritu Santo. Me gustaría hacer una oración. Y me gustaría que, si usted quiere quedarse sentado, si quiere ponerse sobre sus pies, como usted quiera. Recuerde que el salmista David tenía un método, y el método del salmista David era hablarle al alma, y le daba órdenes al alma, y le explicaba al alma por qué le daba esa orden. El salmista David le decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y luego le ordena: espera en Dios, porque aún, le explica por qué. Porque aún tengo de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué tal si usted le puede hablar a su alma? Y yo le invito a que usted le hable a su alma y le diga: alma, hoy yo voy a tomar el asiento del conductor. Hoy yo decido tomar el volante. Ya tú no vas a dirigir mi vida, porque muchos años has dirigido mi vida. Has dirigido mi vida a través del intelecto, a través de la razón, del raciocinio, y eso no me ha servido muchos años. Tú me has querido guiar a través de las emociones, y las emociones me han metido en problemas y más problemas, y muchas veces has sido dirigente de mi vida por la voluntad. He sido voluntarioso. Alma, hoy yo decido tomar el control por el Espíritu. Hoy decido, dígale a su alma, hoy decido por el Espíritu Santo a comprometerme a vivir en el poder del Espíritu. Ya no quiero vivir por mí mismo. Ya no quiero ser sabio en mi propia opinión. Ya no quiero ser dirigido por mi corazón. Mi corazón es engañoso. Dice tu palabra, ¿quién lo conocerá? Ya no quiero vivir por mi voluntad. Quiero asumir tu voluntad. Quiero obedecer tu voluntad. Quiero acatar tu voluntad. Alma, te estoy diciendo que de hoy en adelante quiero tomar la voluntad de Dios. Ya no me vas a dirigir más, alma. Ya tú te vas a quedar reposada dentro de mí y vas a esperar el trabajo que viene. Ahora Dios se va a hacer cargo. El Dios mío y la salvación mía, de Él espero mi ayuda. Alma, yo te digo hoy, déjate ayudar. Repósate, vas a ser renovada, vas a ser feliz, alma, vas a ser feliz. Tú que has pensado que tú no vas a poder ser feliz, que te debe la felicidad, pero alma, quien te puede traer la felicidad es Dios. El Espíritu que vive en mi espíritu, Él te va a dar la felicidad, alma. Él va a llenar ese vacío, alma. Él te va a dirigir, alma.
porque quiero terminar mis días sobre la tierra siendo la persona más feliz que jamás haya sido. Todo lo que otros han dicho de mí, que han dicho que yo no podría, todos los demás que no confiaron en mí, todos los demás que hablaron mal de mí, tendrán que ver la renovación que Dios va a hacer en mi vida. Alma, no te preocupes, alma, no te abatas, alma, no te aflijas, no sufras más. Ha llegado tu salvación, alma, ha llegado tu salvación, tu reposo y tu paz. Aleluya, gracias Señor. Padre, yo sé que mis hermanos han tomado autoridad y han tomado compromiso consigo mismos para que empieces a hacer un trabajo a medida que vayamos conociendo tu palabra. A medida que vayamos conociendo tu palabra, nosotros, Señor, iremos renovando el alma. Ayúdanos, porque solos nosotros no podemos, Señor, nos fatigamos, nos cansamos en el camino. Pero si tú nos tomas de tu brazo, de tu diestra, oh Señor, y tú no nos sueltas, nosotros completaremos ese trabajo de colaboración contigo. Oh, yo sé que tú lo quieres hacer. Durante tanto tiempo lo has querido hacer y yo no te lo he permitido. Te pido perdón porque hoy me comprometo conmigo mismo y me comprometo contigo a que esa renovación va a seguir adelante, a que esa renovación se va a iniciar y se va a completar, aunque el enemigo no esté interesado, aunque mi propia alma se niegue. Hoy me comprometo, Señor, que voy a renovarme en el Espíritu Santo. Gracias Señor, confiamos en ti, contamos contigo, en el nombre maravilloso de Jesús. Muchas gracias Señor, aleluya, amén.